Ya, chicos. This call is Ya, now being chicos. recorded. Abre tu micro. Silencio. Ya. Grover, te llegó las diapositivas? ¿Te llegaron? Sí, ya las terminé de descargar y ahorita las presento. Ya. Antes de eso, chicos, quisiera, a ver, que me digan cómo han ido con las lecturas, los voluntarios. Si no, empiezo a nombrar. Profesor, para serle sincera, yo le quería pedir hace tiempo el PDF. Lo que pasa es que yo lo perdí cuando mi celular, o sea, le hice una restauración desde fábrica y perdí todos mis archivos. Pero, o sea, eso no es una justificación que le haya pedido hace poco el PDF, pero para serle sincera no he leído nada. Ya. Pero me voy a poner al corriente, voy a empezar a leer. Ya. Sí, por favor, si es que no tienen una justificación clara, chicos, está de más de que digan no, que han ocurrido una y otra cosa, ¿no? Porque de igual manera yo les dije está en el drive, pero si es que no lo tenían me hubieran dicho, ¿no? Con anticipación, porque eso los he dejado desde el día lunes, creo, si es que más no recuerdo, o quizá un poco antes, así que justificación no hay ya, o creo que la semana pasada les dejé, pero ya tiene bastante tiempo, así que, a ver, voluntarios, por favor, ¿ya? O empieza a llamar. Paola, Paola, Dígame, profesor. ¿qué, qué has entendido de la lectura? ¿O de qué trata la lectura que les he dejado que lean? La verdad es que yo tampoco he podido leerlo, que no he tenido tiempo, he estado trabajando estos días. Ya, yo también trabajo, yo también trabajo, y ni aún así tengo que hacer todas las tareas que me dejan. Ya, a ver, Ruth, Profesor, buenas tardes. Yo no, para ser sincera, tampoco he podido leerla. Quería leerla el fin de semana, pero no pude porque tuve un percance y ya no pude. Sé que no es justificación, pero, o sea, le estoy diciendo la verdad. ya, Clinton, Sí, está quedando grabado, chicos, ya por si acaso, y esto yo le voy a mandar a su primo de FPN. Ya, Clinton, bien, a mí me parece una lectura muy interesante. Hay datos que no conocía, por ejemplo, la cantidad de sitios arqueológicos, ¿no? que realizaron excavaciones en una época. También las características que nos da a conocer, ¿no? sobre el sitio arqueológico de Huacaloma, las características de la cerámica también, ¿no? Mediante las investigaciones se tiene más clara la cronología de la cultura cajamarca. También me pareció muy interesante los datos que se mencionan de que se encontraron algunos tipos de cerámica en la zona de la costa, en Monte Grande, en Moche, y hacen una especie de comparación también, ¿no? con los estilos cerámicos que se desarrollaban aquí en la zona andina. También la arquitectura ceremonial me pareció otro punto importante, ¿no? La forma piramidal que tenían aquí en Cajamarca, en la zona de La Islón, de Mollepampa, de Huacaloma mismo también.
Y pues en conclusión ha sido un aporte muy interesante para mí. También he visto imágenes donde han mapeado, ¿no?, varios puntos estratégicos donde se han realizado excavaciones, por ejemplo, por los Reichen, que se menciona que son cerca de 92 sitios arqueológicos aquí en Cajamarca. Entonces, también se me ha despertado un poco la curiosidad por ir conociendo algunos de esos lugares, ¿no? Se menciona Mochulca, Huacariz, en la parte sur. También hacen algunas comparaciones en el aspecto piramidal con Cunturhuasi, con Pacopampa, y cómo es que estas culturas en algún momento también influenciaron a la misma cultura cajamarca, la cual principalmente pues destaca por su cerámica, ¿no? Su cerámica y el estilo de construir los sitios arqueológicos. Ya, muy bien. Ya, muy bien, Robert. Perdón, Clinton. Siempre me confundo. Ya. A ver, otro, Jocelyn. Ahí hay, Clinton, hay unos puntos en que te voy a ir, si tuviera, bueno, alguna pregunta me la haces mientras voy explicando la clase, o si no, al final de lo que les pregunto a todos tus compañeros, ya. Sí, Percy, Jocelyn, justo bueno. Dime. sí tenía una pregunta. En la lectura se menciona no especifica, ¿no?, en la lectura, pero se menciona mucho la palabra Laizón. Entonces, yo tengo entendido de que Laizón también es un sitio arqueológico, ¿no?, que estás en la carretera Cumbemayo, en el kilómetro 7, pero tenía la duda de que si hace referencia a este sitio como tal o hace referencia a la última etapa que también se menciona, ¿no?, que después de Guacaloma, que fue Laizón. Tenía esa duda. Sí, en la lectura, bueno, ahí te dicen primero dónde está ubicado la ISON y todo eso, ¿no? Pero cuando te empiezan a hacer las correlaciones jerárquicas, significa básicamente el periodo de tiempo, ¿no? Que es el final de todo este periodo formativo, ya casi entrando al intermedio temprano, ¿no? Ah, ya, percibo acá. Sí, justo así lo venía entendiendo. También me quedó otra duda. También se menciona ahí en la lectura algunos sitios con influencia chavín, ¿no? Se menciona Pacopampa, Cunturhuasi, y también se menciona Tembladera. No sé si es que hay algún lugar en específico ahí con influencia chavín en Tembladera. Buena pregunta. En Tembladera, lo que es, hay que entender un poquito también de que esta literatura o este artículo está a ver, hecho en la década de los 80, ¿no? Entonces, creo que este artículo es del 85, si no me equivoco, si es del 89. Y hay que tener en cuenta de que todos estos lugares, ¿no? E incluso algunas semejanzas o comparaciones que ellos hacen con la cerámica chavín, eh, luego ya con las refinaciones, ¿no? Con lo que se encuentra un poco ya en Pacopampa, luego ya en este periodo que es en Cunturhuasi, justamente, ¿no? Porque ahí se empieza a ver que hay una influencia de los Cupitnique acá, ¿no? Que es una tradición diferente de la chavín. Entonces, los sitios que están por Tembladera básicamente no son sitios específicos con influencia chavín, sino más bien tienen una tradición marcada de lo que es Cupitnique. Ahora, en Tembladera hay sitios arqueológicos, no recuerdo ahorita muy bien el nombre, sinceramente,
pero no están tan ligados a las fases tempranas, no tienen muy pocas fases tempranas, o sea, sitios monumentales, refiriéndome a eso. Sin embargo, si hay un sitio eh, importante muy cerca de Tembladera, ¿no? Que está justo en esta carretera que se va hacia la costa, que se llama Limoncarro. Este sitio sí es un sitio temprano, muy temprano, ¿no? Y lo excavó Walter Alba cuando se dedicaba todavía al, a lo que es investigación de los periodos formativos y arcaicos, ¿no? Mucho antes de que encuentre lo que para él significó luego lo moche con Zipán, ¿no? Y lo excava también conjuntamente con él este sitio de Limoncarro, los Dellenbach y la misión alemana que se viene para acá, para el Perú también, a investigar estos sitios tempranos. Entonces, ese es el alcance que te puedo dar, ¿no? Y todos estos sitios, bueno, ellos desde lo que ya se tiene investigado para Walter Alba, es que tienen tradición copitnique antes de Chavín, ¿no? Por eso hay en la literatura también que saber diferenciar, ¿no? Y eso lo van a aprender mientras van leyendo mucho más, ¿no? Estos textos antiguos a veces hay que tener un poco de cuidado, pero ya con los textos actuales que se van publicando ahí vamos a poder entender de que hay estos cambios, ¿no? E incluso ya les he mencionado varias veces, ¿no? Sobre el problema Chavín que escribe Inokuchi, ¿no? Para el problema, para el periodo de Kunturwasi, especialmente en la fase de la Copa y luego en la fase Kunturwasi misma, ¿no? Que es más una influencia de la costa que una influencia netamente serrana, ¿no? Como lo es Chavín. No sé si tienes alguna otra pregunta, no te quedó claro, si no puedo decirlo. Sí, Percy, gracias. Ya, muy bien. Entonces, Jocelyn, Sí, profesor, ¿me escucha? sí te escucho. Ya, bueno, en sí lo que a mí más me ha gustado, me ha parecido más interesante de la lectura es el tipo de cerámica que se ha encontrado y la similitud que hay, ¿no? Entre la que hemos encontrado nosotros también en la colina Santa Polonia. Y bueno, de alguna otra forma, también el punto de que ellos no buscaban adaptarse a otros diseños, por así decirlo, no buscaban como adaptarse a lo nuevo, sino que se quedaron con lo tradicional. Eso es lo que más me interesaba, profesor. En cuanto a la arquitectura también que se hizo, tengo entendido de que se hicieron tres como remodelaciones a lo que era la principal, a la parte principal de Huacaloma. Y Ya, bueno, ya todo. ya. ¿Tienes alguna pregunta, Jocelyn? Hola, Sí, profesor. Jos. Sí, me escucha, creo que mi internet está un poco lento. Sí, 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 te escuchaba un poquito entrecortado, pero sí te logré entender lo que quería decir. Ya, A ver, tu bueno, pregunta. sí, profesor. Yo quería, no sé si ahora existirá una respuesta para esto, pero ¿por qué prefirieron quedarse con los diseños que ellos ya se habían establecidos como unos diseños más antiguos o clásicos, se podría decir, y no se adaptaron como los alrededores, que dice de toda la lectura, que los alrededores sí buscaron la manera de adaptarse a lo nuevo? Ya, me estás preguntando específicamente para qué sitio y qué Para otros Guacamole, sitios prefieres para alrededor. bueno, en la lectura dice que Guacaloma, por ejemplo, no, o sea, solamente se quedó en la primera, como en la primera fase y los alrededores como que se adaptaron a lo nuevo, podría decirse así.
más o menos te voy entendiendo lo que me quieres decir. Ya, lo que pasa es que este, en Guacaloma, bueno, tienes que entender primero de que es el sitio más temprano que se tiene para la periodificación cronológica que hay acá en Cajamarca, ¿no? Hablando desde el formativo, ¿no? Porque obviamente hay sitios que son mucho más tempranos, ¿no? Y que pertenecen al periodo arcaico lítico. Sin embargo, con el descubrimiento de la cerámica, bueno, Guacaloma funciona como un centro ceremonial importante, pero para la época formativa, ¿no? Y con la época formativa me refiero al formativo temprano final, todo el formativo medio y el formativo final, ¿ya? O el formativo tardío, como lo quieran llamar. Y para eso tienen que entender y haber leído a Peter Cowley y a un montón de artículos también que se refieren, ¿no? Eso de periodo formativo les voy a intentar explicar en las próximas clases porque es un tema bastante amplio para empezar y es un tema que ustedes lo tienen que entender, ¿no? Para que luego lleguen a lo Cajamarca. Sin embargo, lo de lo Cajamarca lo estoy haciendo lo más rápido posible ahora. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo el periodo Cajamarca ahora, ¿no? Y es un poquito injusto, ¿no? Que no sepan mucho sobre la cultura y que tampoco sepan mucho diferenciar entre cada fase cerámica. Lo que pasa aquí en Guacaloma es que para el periodo Cajamarca, ya no pasando todo lo formativo, deja de ser importante este sitio y se vuelve como un espacio residencial más, ¿no? Un espacio de viviendas donde se guían de repente con algunos canales, ¿no? Se han encontrado las bases de los muros, todo esto. Y las fases cerámicas coinciden con lo que los japoneses llaman el Cajamarca inicial y Cajamarca temprano, ¿no? Lo que pasa es que este sitio empieza a perder importancia y ya no se desarrolla mucho más allá, ¿no? De los estilos, obviamente que los estilos cerámicos son los que ahora nos marcan la cronología y en base a ello está escrita la cronología y así lo estamos entendiendo nosotros también para lo que hemos encontrado en el Santa Polonia. Lo que pasa es que los otros sitios, por qué los otros sitios alrededor, como tú estás diciendo, por qué se acogen o se adaptan a los otros estilos? Porque ellos empiezan a tener mucha más importancia en los periodos tardíos, ¿no? Llámese ya el Cajamarca medio, ¿no? Que empieza por el 400, 500 después de Cristo y hasta lo que es hasta el Cajamarca final, ¿no? Cajamarca tardío y final. Entonces, esa es básicamente la importancia que se les da y por eso es que de repente tú has visto esta diferencia en las cerámicas, quizá, ¿no? Y ya deja de ser importante. No hay una presencia Cajamarca medio muy importante en el sitio de Guacaloma. No sé si me entendiste, es un poco complicado, sí, pero de repente ya un rato ya vas a poder ir ya familiarizándote con lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque lo Cajamarca medio, tardío, también hay que tratar de aprender la cronología para poder empezar a entender también estas cosas, ¿no? Sí, profesor, sí, más o menos lo logro entender, pero creo que sí, la información adicional me serviría de mucho. Ya, ya, muchas gracias, Jocelyn. Está bien. Leslie, Leslie, Profesor, esto, yo la quisiera recién lo he empezado a leer desde ayer y no lo he terminado, pues no. Estaba leyendo sobre las, los tipos de excavaciones que hay, eh, también las diferentes cerámicas que encuentran en diferentes lugares. Por ejemplo, uno de los lugares es en Guacaloma, el primer lugar que menciono es Guacaloma. Eh, bueno, ese momento eso es lo que he entendido. Bueno, recién
entiendo, pero voy a tratar de acabarlo, porque en sí también no he entendido toda la lectura. Me he confundido en algunos casos. Ya, bueno, no tienes preguntas tampoco. Patricia, No, pues, ya, ya les di. Patricia, Ah, sí, bueno, de todo lo que he leído, al igual que a Jocelyn, me ha parecido más interesante lo que son las cerámicas, ya que te dice las 5 fases de las cerámicas, etcétera. Y también, bueno, tengo algunas fotos de las excavaciones y de cada cerámica que hemos ido encontrando en nuestra área y las estaba comparando, ¿no? Para tratar de reconocer y etcétera. ya, pero de la lectura que les he dejado, la de Kazu Terada y Roshi Matsumoto. Sí, habla sobre todas las investigaciones que hicieron en diferentes sitios Ujú. y, y de cómo estas investigaciones ayudó a resolver algunas preguntas, pero también se abrieron más preguntas, más a preguntarse, ¿no? Bueno, no lo he terminado todo de leer, la verdad, así que me falta terminarlo de leer. Ya, ya está bien, sí. ¿Quién más falta? Creo que Grover, ¿no? Grover, ¿me escuchas, hijo? ¿No has No, leído? sí, sí, profesor. Sí, sí, sí lo he leído. Eh, bueno, la lectura nos habla sobre la comparación más o menos que tenían en sí de la cerámica que se ha descubierto en el centro ceremonial de Huacaloma y más iba dirigida en un inicio iba dirigida a lo que vendría a ser lo ceremonial, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones que se han ido dando aquí en Ujú. Huacaloma, desde, si no me equivoco, lo inicial hasta lo temprano, fueron dándole una cronología de acuerdo a la cerámica que iban encontrando. Y esta cronología que en un inicio no se conocía, porque bueno, ahí mismo en la misma lectura no te especifica, ¿no? Y por eso es que menciona otras lecturas como, no, otras lecturas, no, otras culturas como Chavino y las compara o las contrasta. Y bueno, en este tiempo, al no tomarse esta cronología realizada, pues es donde recién pueden dar un punto ¿cómo decirlo? Un punto de referencia para la cronología, ¿no? Aparte de las fases inicial, temprana, media, tardía, final. E incluso le encuentran subfases a estas, creo que las 3 primeras, a la inicial, la temprana y la media, que se dividían en más o menos A y B y C, creo. O A y B en las primeras y A, B y C en las segundas. En la tercera, o en la segunda era, ya, Ujú. pero por allí iba. Y bueno, también nos habla un poco, ¿no? Sobre lo que encontraban y los descubrimientos que hacían. Muy aparte de la cerámica, tal vez las construcciones, que según las imágenes que recuerdo eran a formas piramidales o más o menos a forma de trincheras, si no me equivoco. Pero ya creo que lo que más trata de explicar el texto es la cronología que se ha realizado a través de la cerámica mediante las excavaciones que se han realizado en Bocaloma y comparadas, ¿no? Con otros lugares de excavación. Ya, ya, muy bien. Sí, está bien. A ver, ya, chicos, a ver, perdón, ya, perdón, un ratito. Eh, Grover, ya puedes ir, bueno, ya para hacerles, una especie de comentario nada más. La verdad, esta, esta lectura que les he dejado es bastante compleja, pero a la vez es bastante chévere, bacán, porque te empieza a narrar, o sea, es una narrativa prácticamente, ya. Es uno de los artículos científicos, creo que han hecho los japoneses
mucho más diferente porque te empiezan a narrar de cómo ellos llegan al Valle de Cajamarca y empiezan a hacer sus investigaciones, ¿no? E incluso ellos te dicen, no, llegamos en el año 79 y pudimos ver esto y otra cosa, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Llegamos, excavamos este sitio, excavamos estos otros sitios, nos fuimos a prospectar por aquí, por allá, y te mandan una lista de sitios que ellos han investigado, ¿no? Y bueno, lo bueno que tienen este trabajo, ¿no? De los japoneses, que luego ya se va refinando ya, es que ellos, al hacer muchas investigaciones, llegan y pues hacen una especie de, no hacen una especie, digo, hacen una cronología bastante clara, lo que se tiene hasta hoy en día y se maneja para lo que es la cultura cajamarca. Entonces eso ustedes deben meterse bien en la cabeza. Los, los japoneses refinan la cronología de los hechos y pues es la cronología que hasta el momento se trabaja aquí en Cajamarca. Ya, eso como punto base. Luego, ellos no solo te dicen, ellos no solo hacen la cronología de lo Cajamarca, para la cultura de Cajamarca, sino que también investigan otros sitios arqueológicos y te arman la cronología del Valle de Cajamarca, de la región de Cajamarca para el periodo formativo, ¿no? Que son mucho más tempranos, ¿no? Entonces, esos dos aportes importantes tienen que ustedes saber diferenciarlos, ¿no? Obviamente que ya les he dicho, eso lo van a ir ganando con muchas más lecturas, pero ya tienen que empezar a tratar de diferenciar, ¿no? Estas cosas. Eh, y ya, bueno, el resto de lo que hablan siempre de las diferencias tipológicas, estas de la cerámica que de estilo rojo sobre blanco, estas cosas, pues, mira, para serles sincero, ni yo me lo sé de manera de memoria, ¿no? Tendría que hacer una tipología bien estricta ahorita, de ponerme a estudiar así, bien, cada uno para poder hacer una tipología. Entonces, lo que yo quiero que ustedes al menos puedan diferenciar cuál es lo temprano y lo tardío. Y ya el resto se pueden confundir en algunas cosas, ¿no? Igual, pero el resto se va a ir aprendiendo un poco más con la práctica. ¿Por qué? Porque yo creo que así sinceramente ni los mismos japoneses han podido aprender sobre las diferencias estilísticas de Cajamarca temprano, tardío y cada una de las subfases que hay en ellas de manera no práctica, simplemente leyendo un par de artículos. Entonces, por eso es importante que ustedes ya empiecen a conocer esta cerámica, cuáles son las diferencias y cuando estén lavando la cerámica, cuando la estén extendiendo, cuando la estén pegando en el laboratorio, ustedes pueden diferenciar y digan, no, esto es Cajamarca temprano, esto es Cajamarca medio, esto es Cajamarca final. Ya, yo quiero básicamente que ustedes empiecen a diferenciar esto, ¿ya? ¿Ya, chicos? A ver, espérense que... Su compañera Andani me está justificando ahorita, pero bueno, ya después lo leo mejor. Ya, a ver, Grover, ¿me ayudas, hijo? Para poder ver aquí y a empezar las actividades. Ya le presento. A ver, hijo, porfa. Sí se ve en mi pantalla. Sí, Ya. pero las diapositivas todavía no.
Ah, ah, me olvidé de cambiarle el título que lo he copiado. ¿Puedes cambiarlo al toque? Ponle clase Cajamarca. Ya, gracias. Ujú, ya, a ver, ya te puedo ver. Ya, chicos, antes de empezar todo este tema, entonces tenemos que recordar un poco. Pasa a la siguiente, la diapositiva 3. Quiero ver. Ya, gracias. Miren, tenemos que recordar un poco sobre lo que nos concierne, ¿no? A lo que son las cronologías y la codificación para las culturas peruanas. Entonces, teníamos dos maneras, ¿no? El tipo evolutivo o dos tipos para que lo puedan entender y el tipo cronológico, ¿no? El tipo evolutivo que estaba dado por estadios básicamente políticos, económicos y sociales y el tipo cronológico en donde vemos periodos como tal. Dale la otra. Bien, ya, ok. Entonces, habían algunas palabras claves para que ustedes pudieran diferenciar lo que son estos conceptos básicos generales, ¿no? Y la fase o etapa, que básicamente son los rangos de tiempo que definen las categorías culturales de las cuales son interpretadas a partir de indicadores políticos, económicos o sociales, ¿cierto? Lo que les he explicado hace ratito y lo que han podido ver en el mapa conceptual anterior. Ya, entonces estas fases y etapas se van a definir, ¿no? Como pequeños rangos de tiempos en cada cultura de repente o en cada periodo, ¿no? Luego, lo que son los desarrollos regionales. ¿Por qué les ponemos acá? No? Porque básicamente los desarrollos regionales, luego ya les voy a explicar ahí con cada una de las cronologías, pero aquí primero ustedes tienen que entender qué es un desarrollo regional, ¿no? ¿Por qué le llaman así? ¿Y por qué los arqueólogos decidieron ponerle ese nombre? No, estos arqueólogos que hicieron la cronología, principalmente Luis Guillermo Lumbrera, ¿no? Que él tiene una visión totalmente europea de hacer la cronología. Deme un segundito ya porque ahí deme un segundito porque José va a entrar al cuarto y voy a dar un toque ya. ¿Me escuchan nuevamente? Sí, Sí, sí se me escucha. ya. Entonces, y lo que son los intermedios, ¿no? Los intermedios también tienen que ver básicamente con esta etapa de los desarrollos regionales. Ya, es decir, ¿por qué les dicen desarrollos regionales? Ya, porque en cada región hay una cultura importante, ¿no? Por ejemplo, la cultura mochica en la región que está para la libertad, ¿cierto? Por ejemplo, la cultura cajamarca en la región de los cajamarcas propiamente dicho. Y también otro ejemplo es la cultura lima, ¿no? Que regionalmente se desarrolla en Lima. Entonces, básicamente por eso los van encajando con estos nombres. Y lo que son horizontes, los horizontes, sí les había dicho, ¿no? Les dicen horizontes porque son culturas que se extienden a lo largo del territorio. Entonces, básicamente vamos entendiendo estos conceptos generales de esta manera, ¿ya? Dale siguiente, por favor. Ahora,
vamos a tener a personajes importantes con, que han influenciado, ¿no?, en el desarrollo de las cronologías y que también tuvieron su propia cronología, sus propuestas importantes para la época, ¿no? Entonces, en primera instancia tenemos a Max Uhle, que fue un alemán estudioso también de las culturas y que primero viene a Tiahuanaco, a la parte de Bolivia. Sin embargo, él pues luego de estudiar gran parte de algunas culturas acá en el Perú, como eh, investiga también un poco de lo formativo en Ancón, y luego pasa a lo que es Tiahuanaco también, ¿no? Entonces él tiene una propuesta sobre todo para estos, para estos periodos. Y por eso ustedes van a verlos así, ¿no? Él también investiga un poco en la cultura chimú y en la cultura naja. Entonces, básicamente por eso son los nombres que él empieza a darle a cada uno de sus periodos, ¿no? Y ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Primero, tienen una parte también muy influenciada todavía por el carácter evolutivo, ¿no? Entonces, por eso es el nombre de pescadores primitivos del litoral, primitivos, ¿no? Como si se desarrollaran posteriormente a personas ya civilizadas, probablemente, entre comillas. Lo que es las culturas protoides, ¿no? Como protochimú y protonazca. Proto significa antes o formando, o en forma, ¿no? O en desarrollo, algo así. Las culturas tiahuanaco, los estilos epigonales y luego el imperio incaico, ¿no? De la misma manera llega también el estadounidense Alfred Roeber en la década del 30 y también tiene estas propuestas, ¿no? Porque él viene, investiga también aquí, ¿no? Y hace revisiones también de la cerámica, de las fragmenterías, de algunas investigaciones pasadas, incluso de Max Uhle también. Luego tenemos al personaje, uno de los personajes más importantes, ¿no? Y al padre de la arqueología peruana, que es Julio César. Y bueno, ya muchos habrán escuchado de él, ¿no? Y él también tenía esta forma de hacer cronologías a través de estos rasgos evolutivos, ¿no? Por eso te dicen que son épocas de confederaciones tribales primero, ¿no? Como si fueran tribus pequeñas. Eh, Luego, época del desarrollo y la diferenciación de las culturas del litoral. Luego, época megalítica o andino, ¿no? Que tiene el final. Y bueno, él, como sabemos, dice que Chavín es la madre de todas las culturas y muchas cosas, ¿no? Empieza a decirnos ya. Él investiga en Nazca también, investiga en Paracas y gran parte de estos sitios fueron, bueno, así como un dato que no tiene mucho que ver esto, pero sí con el desarrollo de su forma de entrar, ¿no? A este mundo de la arqueología, porque él estudió medicina, tiene que ver con lo que estudió en Harvard pagando con momias y todas esas cosas para el museo, ¿no? Y bien, luego de esto, y bueno, ustedes saben también que investigó Chavín y ahí pues dio unas, unas claras aproximaciones, ¿no? Que hasta el momento se pueden diferenciar. Gracias, Robert, por cambiar la diapositiva. Ahora tenemos a Rafael Larco Hoyli, que también es casi contemporáneo a lo que investiga Julio César Tello, ¿no? E incluso entre los dos habían fuertes debates en algunas mesas de ambientalistas, ¿no? Y él tiene una propuesta también, él tiene una propuesta, ¿no? Para una propuesta cronológica, ¿no? Evolutiva también,
y muy apegado a las teorías gringas, ¿no? En las teorías estadounidenses. Que eso es importante saberlo, ¿no? Que los americanos siempre estuvieron, o siempre están al tanto, ¿no? De las teorías que se desarrollan e incluso ellos desarrollan nuevas teorías, ¿no? Entonces, él nos da, así como manera evolutiva, fase precerámica, inicial de la cerámica, tiene una fase evolutiva, una fase auge, una fase fusional, imperial y la conquista, ¿no? Algo acercándose un poco ya a lo que conocemos básicamente en términos generales hoy en día, ¿no? Luego está Bennett, que también tiene una propuesta, pero no ha sido muy tomada en cuenta también hasta hoy en día, ¿no? Así que básicamente lo voy a leer y vamos a pasar a la otra diapositiva. Él, bueno, dice que hay unos primeros agricultores, ¿no? También hay cultistas, experimentadores, maestros artesanos, constructores de ciudades y, bueno, imperialistas, ¿no? Que sería para la parte esta que se tiene del imperio incaico. Y luego ya tenemos a dos personajes importantes, ¿no? Y que hasta ahora se definen, ¿no? Uno peruano y uno estadounidense. En la década del 60, ¿no? Investiga acá también en el Perú, y pues él tiene una propuesta sobre todo mucho más concreta de lo que se maneja para la cronología peruana, ¿no? Pero también lo tiene el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, que es un arqueólogo peruano, que básicamente tiene mucha influencia, mucha también diferenciación de todos estos periodos, ¿no? Desde lo más temprano hasta lo más tardío. Pasa a la siguiente. Ajá. Ya. Aquí mira, por ejemplo, les he puesto, ¿no? Eh, las diferencias cronológicas que hay entre estos dos, ¿no? Bueno, que Luis Guillermo Lumbreras en su propuesta dice que desde 15.000 años hasta 3.000 años está el periodo lítico, y lítico con lo que nos referimos a lo lítico de esa piedra, ¿no? A lo arcaico, en donde ya se empiezan a trabajar en otras cosas, ya no es solo lítico, pero todavía no se conoce la cerámica. En lo formativo recién se empieza a conocer la cerámica, ¿no? En lo formativo se marca esta pauta de periodificación, ¿no? Y se marca básicamente por el conocimiento, por el empiezo del uso de las cerámicas, ¿no? Lo que le decía, lo de las culturas regionales, porque básicamente en cada región hay una cultura importante que sobresale y en estos periodos de tiempo domina este territorio, ¿no? E incluso ya, bueno, ustedes van a verlo después, que estas culturas tienen interacción, ¿no? Y no desde ese tiempo, sino desde periodos muy antiguos, ¿no? Como lo es el formativo, hablándole desde la cronología de Lumbreras, ¿no? En el 800 aproximadamente después de Cristo, dice que es la época del Imperio Wari, ya, o sea, una expansión de lo Wari, ¿no? Y bueno, Lumbreras tiene su idea de que esto es un imperio totalmente cerrado, ¿no? Y luego ya para lo de los estados regionales, que vendría a ser equivalente del intermedio tardío, para lo que es en la otra cronología de Rao, y al final lo que es el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Lo que es el imperio del Tahuantinsuyo o lo Inca, ¿no? Hasta la llegada de los españoles, que es en el 1572. De la misma manera, acá tenemos pues la periodificación que fue hecha por el arqueólogo John Rowe, ¿no? Y aquí, sí, gracias por señalar, Grover. Tenemos el periodo precerámico, que dice que es más o menos del 10.000 antes de Cristo, ¿no? El periodo inicial, que aquí marca también ya gran parte ya de estos desarrollos, e incluso tenemos aquí, todavía no se conocía la cerámica en el periodo inicial, ¿no? Y bueno, los sitios más importantes que están acá, como ustedes pueden ver, es Kotosh, ¿no?
el templo de las manos cruzadas, y luego lo que es el horizonte temprano, lo que ya es los periodos de Chavín, lo equivalente a lo formativo, ¿no? El horizonte temprano. Posteriormente, el periodo intermedio temprano, que es la etapa de desarrollos regionales, y como ya les decía aquí, pues empiezan a aparecer las culturas un poco más importantes, ¿no? Como la chica, la cajamarca, también empieza a aparecer desde el horizonte temprano, pero también tiene gran parte acá, ¿no? Ya desde los Aymara, luego lo virú y algunas otras culturas. Luego el horizonte medio, ¿no? Que empieza en el 600 después de Cristo, según lo que dice John Rowe. Este horizonte medio, ¿no? En donde, ¿por qué les llamábamos horizontes? No, porque les decía que había una homogenización, ¿no? Había estas culturas que eran importantes y tenían una expansión a lo largo de todo el territorio, ¿no? Y aquí pues se puede ver a lo Wari, y también lo enmarca acá lo Tiahuanaco. Y luego en el periodo intermedio tardío, que empiezan ya algunas otras culturas, como se conocen para la costa norte como la Sicán, la Lambayeque, ¿no? Pero también aparece acá la Chimú, también está aquí lo Recuay y lo Ishma, que es para un poco el centro sur, ¿no? Y al final el horizonte tardío, que es el último horizonte, que ustedes lo conocen también y que han podido verificarnos a través de la literatura, se, se enmarca básicamente para la cultura, ¿no? ¿Puedes darle siguiente, Grover, por favor? Ya, ahora yo les muestro aquí un cuadrito, ¿no? Más o menos en donde se han unido estas dos cronologías para que ustedes puedan entenderlo. Luego esta diapositiva le voy a pasar ya para que ustedes vayan entendiendo básicamente a qué se refiere, ¿no? Y ustedes pueden ver, ¿no? Aquí que en lo que es horizonte temprano o formativo para los de lumbreras, tenemos a los Cupiznique, a los Echín, a los Punturhuasi, ¿no? Pero también a los Paracas, a los Vicus, a los Pucará, a los Salinar, y también a los Chavín, ¿no? Y acá te ponen Chavín, pan andina, ¿no? Básicamente por lo que les decía, estas son las culturas que, eh, a criterio de los arqueólogos y los investigadores, son culturas que se expanden a lo largo de todo el territorio. En los desarrollos regionales o en el intermedio temprano, para lo que es del ROW, intermedio temprano de ROW y desarrollos regionales, está lo Cajamarca, lo Lima, lo Recuay, lo Huarpa, lo Mochica, lo Nazca, lo Tiahuanaco, ¿no? En el horizonte medio, que es la gran fusión, ¿no? Este es un periodo que todavía tiene bastante por definir aún, pero de esta manera ya se sabe, ¿no? Que es al menos la cultura Wari y algunas otras culturas, como lo Cajamarca, también empiezan a expandirse, ¿no? Mucho más allá de sus territorios. Es un periodo bastante interesante, pero que no se entiende todavía a plenitud, ¿no? El intermedio tardío o o segundo desarrollo regional, ¿no? Aquí empiezan de nuevo lo que es los Chachapoyas, los Huancas, los Sicán, los Chimú, los Chimpa, los Chancay, los Ishma, ¿no? Como ya les había explicado anteriormente, y el último que es el horizonte tardío, o el Tahuantinsuyo, que es básicamente lo inca, que también se expande a lo largo del territorio, incluso ya ustedes saben, ¿no? Que lo inca se extiende hasta Ecuador, se extiende hasta Chile, Argentina, y también se extiende un poco hacia lo que es Bolivia, ¿no? Ya. Ahora, ya habiendo entendido lo que es la cronología, ¿no? Nos damos cuenta de que lo Cajamarca está enmarcado aquí, ¿cierto? En el intermedio temprano, ¿no? No cambies, Grover, bien. Retrocede. Retrocede.
Ya. Ya, entonces ahí ustedes pueden ver en este cuadro que en la época del primer desarrollo regional, que es para lo de lumbreras y el intermedio temprano, ahí empieza a enmarcarse o a desarrollarse la cultura cajamarca, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Ahora sí cambia. Vamos a ubicarnos, eh, bueno, ahí ubiquémonos en el tiempo, ahora también ubiquémonos un poco en el espacio, ¿no? Dale clic no, no, hijo, no, al video. Ajá. Ya, y entonces nosotros nos damos cuenta, este video es muy chévere, ¿no? Porque nos marca, ¿no? Estamos dentro del territorio del norte del sur y nos enmarcamos básicamente en el departamento de Cajamarca, ¿no? Y bueno, aquí como punto importante les tendría que decir de que gracias a las investigaciones, ¿no? Hechas por Roger Rabines, hechas también por Daniel Julien, por Seki, por el doctor Seki y Juan Ugaz, ¿no? Estas prospecciones también por la misión japonesa, por las diferentes investigaciones que se han hecho acá básicamente en todo el departamento, tenemos en claro de que la cultura arqueológica de Cajamarca se desarrolla en el mismo espacio que es la región o el departamento de Cajamarca al que conocemos hoy en día, ¿no? Y luego en este espacio ya un poco es para ver el privilegio, ¿no? ¿Por qué Cajamarca es tan importante y por qué su cultura fue muy interesante, ¿no? Sobre todo su desarrollo, porque básicamente está ubicado en una zona estratégica, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver en la pantalla, en su pantallita, ¿no? Que en la zona norte está la zona de andina ecuatoriana, e incluso hay corredores todavía andinos, ¿no? A través de estos ríos importantes que se han conocido desde las épocas formativas, ¿no? Que conectan básicamente con Jaén, ¿no? Por el oeste, por ejemplo, tenemos al bosque amazónico tropical y con ellos vemos las interacciones con estas culturas de la selva, por ejemplo, con los chachapoyas, con los valles de la costa, por el oeste, que tenemos también, ¿no? Esta fuerte interacción que hay primero, en un primer instante con los mochicas, luego con los lambayeque, chimú, y bueno, en lo inca sí no está muy bien definido todavía, y en lo que es la zona altoandina centro-sur, ¿no? Y de ahí vemos las interacciones que tienen básicamente con los recuay, con los wari, etcétera, etcétera, ¿no? Que es para el periodo del Oriente Medio, básicamente, que empieza por el 600 después de Cristo aproximadamente, ¿no? Dale, siguiente, Grover. Bien, entonces, aquí, gracias al proyecto de investigación arqueológico de Caxamarca, ¿no? Que a Solcireco Sicanqui básicamente que ha tomado esta gran foto aérea, pues tenemos una vista general sobre lo que es el Valle de Cajamarca, ¿no? Y obviamente este es el mismo valle que han utilizado las culturas prehispánicas para desarrollarse. Este es el mismo espacio, ¿no? Con la gran diferencia de que la zona urbana hoy día ha crecido de manera bestial, ¿no? Y ha invadido gran parte de estos espacios que anteriormente han sido utilizados por las culturas prehispánicas, básicamente por la cultura cajamarca. Pero como ustedes ya saben, ¿no? Y hemos hablado un poquito antes, han sido utilizados también por las culturas cajamarca, lo que vendrían a ser las culturas del formativo, como Huacaloma, Naizón, también Pacopampa, ¿no? Bueno, dale una más. Ya, aquí hay
que tener en cuenta algo, ¿no? Tenemos una línea de tiempo acá de las investigaciones que se han hecho en el Valle de Cajamarca, ¿no? Para poder ir entendiendo cómo es que se conoce todo lo que conocemos ahora para el Valle de Cajamarca específicamente, ¿no? Y hubo un tiempo, ¿no? En el 800, en este siglo, creo que es el siglo XIX, a ver, sí, siglo XIX, en donde hay investigadores que básicamente nos llegan acá al Perú, ¿no? Como Humboldt, por ejemplo, Stevenson, Wiener, y estos investigadores eran más que investigadores, eran unos exploradores, ¿no? Financiados básicamente por las universidades, en donde ellos se desarrollaban y hacían algunas expediciones, ¿no? Ya sea para conocer nuevas especies de plantas, etcétera, etcétera, no conocer la amplitud fuera del conocimiento de Europa, ¿no? Porque en ese tiempo en Europa se tenía el conocimiento a plenitud, pero no conocían un poco más allá de lo que era el territorio de Europa. Entonces, científicamente hablando, ¿ya? Para que lo puedan entender, ¿no? Porque me van a decir, no, que la Tierra se descubrió en 1492 por Colón y tantas cosas. Ya. Bueno, básicamente son estas cosas los que marcan, ¿no? Y aquí tenemos a tres personajes importantes, ¿no? Humboldt, que ustedes lo conocen, ¿no? Fue un investigador e incluso que tiene en esta parte, ¿no? Tiene el nombre de una corriente peruana, ¿no? Que es de aguas frías. Luego a Stevenson y también tenemos a Wiener, ¿no? Lo que hace Wiener en chévere es la reconstrucción de algunos lugares, ¿no? De manera hipotética, como él básicamente se los imaginó que habían podido hacer en su, en sus etapas que estuvieron construidas totalmente, ¿no? Él investigaba, veía, hacía unos dibujos buenazos, pero también proyectaba, ¿no? A lo que habían podido ser estos lugares. Entonces, básicamente aquí ustedes tienen algunas vistas, ¿no? Lo que tienen ahí donde dice tomado de Wiener, ya al costado, ese es el sitio de Coyer, por ejemplo, y ese es un dibujo a mano, ¿no? Recuperado de los diarios de campo de Wiener. Ya, de la misma manera ustedes abajo pueden diferenciar, ¿no? Pueden ver el dibujo que le hizo al cuarto de rescate de Tehualpa en la ciudad de Cajamarca, Humboldt, ¿no? Y también que lo han tomado de su diario de viaje. Ya, dale la otra. Bueno, ya para ir un poco acercándonos al objetivo, ¿no? Tenemos lo que es el reino, tenemos, bueno, a un investigador cajamarquino, Horacio Urteaga, ¿no? Que es el primero que dice o que nombra el reino de los Cajamarca, ¿no? Y que nos explica un poco cómo habían estado constituidos estos reinos, ¿no? Básicamente utilizando estas palabras bien europeas, ¿no? También para la época era muy aceptable. Luego tenemos a un personaje bastante importante que hace expediciones a los diferentes lugares, ¿no? De las culturas, para conocer básicamente las culturas peruanas, ¿no? Como es Julio César Bello, y en su expedición al Marañón en el año de 37 llega a Cajamarca y hace un registro bastante interesante, ¿no? Y bueno, ella es una de las primeras personas, al menos que menciona de que, de que los cajamarcas tenían una cerámica diferente, ¿no? A las demás encontradas en las diferentes otras culturas, ¿no? Una cerámica muy bonita, vistosa, dice ella. En la década de los 40, a finales de los 40, llegan unos personajes muy importantes, ¿no? Los esposos Reichling o Reckling también les dicen, ¿no? Y estos personajes llegan un poco fascinados también por
por la importancia de la agricultura. Incluso no me dejarán mentir ustedes, ¿no? Que han leído este artículo inicial, ¿no? Que les dejé, que está también en el libro de Silva Santistero, y ahí mencionan, ¿no? Los cajamarquinos tienen una cerámica muy bonita e interesante, pero quizá su mayor pecado, su peor error, algo así dicen, ¿no? Es que no han trabajado mucho en la arquitectura, ¿no? Porque no tienen una arquitectura monumental. Y ellos hacen una, una investigación interesante en todo el Valle de Cajamarca, e incluso creo que no son 92, sino son 93 sitios los que investigan y prospectan, ¿no? Entre que excavan y prospectan, y ellos arman la primera cronología de lo que significa la cultura cajamarca, ¿no? Entonces tenemos 5 fases, ¿no? 5 fases marcadas por número: Cajamarca 1, Cajamarca 2, Cajamarca 3, 4, 5, que ustedes ya han leído y saben diferenciar de cada uno de ellos, ¿no? Okay. ¿Cuál es el error de los pozos Esli? Que ellos también incluyen un poco lo que es la cerámica de las prospecciones que hacen, ¿no? Entonces ahí hay hay un desbalance interesante que luego los japoneses van a poder reafinar, ¿no? Y van a crear la cronología de lo que es la cultura cajamarca. El siguiente, bro. Ya luego en la década, bueno, a finales de los 70 también, ya en los 80 y principios de los 80 llega la expedición científica japonesa, ¿no? La misión japonesa, como se conoce, al mando de Terada, Matsumoto, Yoshinobu, Seki y Watanabe, ¿no? Estos personajes importantes, no solo, bueno, se concentraron también acá en Cajamarca, pero también se investigaron un poco en el sur, ¿no? Para lo que es el templo de la mano cruzada en Huánuco. Y bien, estos personajes, lo más importante que van a hacer es la afinación de la cronología, y ustedes la están pudiendo ver ahí en sus pantallas, ¿no? Lo que es la cajamarca inicial, cajamarca temprano, cajamarca medio, cajamarca tardío, final, luego lo inca, y ya lo que viene después con lo que es la, la influencia inca, ¿no? La colonial, ¿no? Como todos sabemos. Pero el cajamarca inicial se divide en A y B, el cajamarca temprano A, B y C, y el cajamarca medio en un primer instante. Para el artículo que les he dejado leer hace rato, estos personajes, estos arqueólogos solamente identificaron A y B, ¿no? Pero ya después Shinya Watanabe hace la calibración y le aumenta una subfase más, ¿no? Por eso ahora tenemos A, B y C. Ya, a ver, chicos, siguiente, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, perdón, me olvidé. Retrocede. Bueno, me olvidé de mencionar también a unos personajes, a Rabines, ¿no? Que es un peruano, pero que también, ha incluido, ¿no? Es un personaje que ha prospectado y ha excavado en diferentes sitios acá en Cajamarca. Incluso tiene registros importantes de todos los sitios arqueológicos acá, ¿no? De Cajamarca. Luego viene también la escuela americana, ¿no? Con Julian Tazay y Jason Tuji. Bueno, y ahora es peruana, pero también tiene bastante influencia de la cultura americana, ¿no? Sobre todo en la forma de investigar. La arqueóloga Cecilia Consicanqui, ¿no? Con las investigaciones que viene haciendo también acá en el Valle, de prospecciones y también de excavaciones, ¿no? Como ahora ese sitio de Discoconga, y también ahora el último que han excavado ustedes, lo que es del Cerro Santa Polonia, ¿no? Entonces, hay una base de datos importantes que
ya estamos empezando a entender mejor, ¿no? Sobre lo que significa la cultura cajamarca. A ver, hasta aquí, muchachos. Bueno, ya les, eh, ya les he mencionado un poco sobre la historia, ¿no?, de las investigaciones acá en Cajamarca. ¿Pero hay alguna duda aquí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Cuando están escuchando, respondan si es que tienen preguntas o si no tienen preguntas para seguir. Lorena, Leslie, Jocelyn, Grover, Clinton, Patricia. Creo que ninguna pregunta. Ya, a ver, chicos. Yo les pregunto, la primera cronología para la cultura cajamarca. A ver, Leslie, respóndeme. Hola, Leslie. Leslie, te pongo cero, ¿ah? No me responde. Ok, no está en la clase. Patricia, No tengo ninguna pregunta, profesor. ¿quiénes fueron los primeros que armaron la cronología para la cultura cajamarca? Los primeros. Patricia, ya. Lorena, chicos, ¿se me escucha? Lorena, hola. ¿Me escuchas? No está en clase. Paola, hola. Brother, ¿me escucha? Sí se le escucha, profesor. Ya. Tus compañeros no están respondiendo, ¿no? Ya. Porque yo sí te escucho perfectamente. Paola, Paola, ya. A ver, Clinton, tú. Sí, Percy, la pregunta fue respecto a la cronología, ¿verdad? Sí, ¿quiénes armaron la primera cronología para la cultura cajamarca? Ujú. Bueno, los japoneses no serían los primeros en establecer la cronología. El doctor Terada y el doctor Onuki fueron los que investigaron. Justamente uno de sus objetivos para las excavaciones era establecer la cronología de la cultura cajamarca, ¿no? Y en 5 temporadas ya lograron tener mucho más información que les permitió tener una cronología que, como tú también mencionabas, se sigue aplicando hasta la actualidad. También no es una data importante y objetiva que se aplica ahora, ¿no? En las excavaciones y en las investigaciones posteriormente también de la cultura. Ya. A ver, tú, Grover, dime ¿Qué le digo? sobre la pregunta.
¿Quiénes fueron los primeros que armaron una cronología para la cultura cajamarca? Pues Los también, primeros ¿no? investigadores. Los que armaron la cronología, los primeros que lo investigaron. Los primeros que armaron una cronología para la cultura cajamarca. ¿Sí me La expresión ¿sí me fue entienden? un poco entrecortado, pero creo que es por A la ver, proyección. les explico, ¿ya? Los primeros investigadores que hicieron una cronología para la cultura cajamarca. A ver, ahí está escrito. Cualquiera me puede responder. A ver, tú, Grover. Tello. Julio César Tello fue uno de los que estaba Taylor. bueno, los primeros que, bueno, pasó por aquí a investigar también. Pero los que le dieron una cronología más, como más base, o sea, y más dedicada a lo que vendría a ser la cultura cajamarca, creo que sí fue la expedición japonesa. Los japoneses, ¿en serio? Mm, Chicos, ¿me están haciendo sí, caso? eso mencionó. Retrocede de las diapositivas, Grover. Retrocede. No, la siguiente. La siguiente. La siguiente. Más atrás, más adelante. No, más adelante, una más adelante. Ah, Aquí. no, esta es muy atrás. Ajá, esa. Ya. Ustedes han leído el artículo de Urteaga. los Reyes, ¿cierto? No, hija. A ver, ustedes han leído el artículo de los Reyes, ¿cierto? ¿O no lo han leído? Ustedes me han dado sus resúmenes. ¿Se acuerdan de ese artículo? Los Reichlen hicieron una cronología basándose a la información que tenían y por eso lo comparan mucho con Chavín. Sí, pero los Reyes no solo prospectaron acá en el valle, sino también hicieron excavaciones, ¿no? Y uno de los lugares donde ellos hacen investigaciones es en Coyer y también en esta Polonia, ¿no? Así que por ahí hay que empezar. Pues. O sea, si ustedes no están entendiendo, ¿por qué no me preguntan? De repente, yo no les estoy dejando bien en claro o algo así, ¿no? Entonces traten de preguntar un segundo, ¿ya? Ya chicos, entonces los primeros que dan una cronología para lo que son las investigaciones del Valle de Cajamarca son los esposos, ¿ya? Y ellos tienen la primera cronología que va desde Cajamarca 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya chicos? Ahora sí entendieron o no han entendido esa parte. Cuando quieran. Entonces, Urteaga y Tello solamente eran investigadores, o sea, que pasaron por el lugar, exploraron todo lo demás, pero los Reichlands fueron los que utilizaron la información de Urteaga y Tello, según los textos que nos habían mencionado, para crear la cronología 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, o sea, no entiendan de que los investigadores, los Rechlen, que son dos franceses, llegan en la década del 47, en la década del 40, ¿no? A finales del 40, y ellos pues hacen esta calibración de las investigaciones pasadas. Surteaga solamente nos da a conocer de que en la época Cajamarca se había manejado por reinos acá, ¿no? Mucho antes de la conquista de los incas. Julio Cetello es un investigador, ¿no? Le llama una expedición al Marañón porque él quería entender las culturas de la selva
¿no? Por este corredor del Marañón, él creía que todos estos ríos que eran afluentes del Marañón tenían un camino, bueno, era un camino antiguo, ¿no? Un camino prehispánico, un corredor por donde las diferentes culturas podían interactuar. Entonces él, más o menos con esta ideología, porque Chavín encuentra lo que son la representación, ¿no? Del jaguar y del cocodrilo. Entonces dicen, estos son animales de la selva, no son animales de acá de la sierra propiamente dichos. Entonces él más o menos con esta ideología enmarca su expedición al Marañón. En la cuarta expedición al Marañón es donde llega aquí a Cajamarca. Al llegar acá a Cajamarca, él se sorprende un poco de la cerámica, ¿no? La cerámica dice que es bella, es una cerámica muy, muy llamativa, ¿no? Y que, nos da el alcance general de lo que él cree también y de lo que investiga acá, porque él no solo llega y hace descripciones de sitios, ¿no? Sino que también recoge un poco de cerámica y entonces empieza a calibrar, pero no hace él una cronología. Mario Urteaga tampoco, que digo, Horacio Urteaga tampoco, ¿no? Lo que sí hace él es una tipificación de tumbas, ¿no? Que ya les voy a poder, ya les voy a alcanzar la lectura para que ustedes puedan leerlo con tranquilidad y puedan tener ya un alcance mucho más concreto de eso, ¿no? Los primeros que hacen la cronología, así, una cronología para la cultura cajamarca, así grábenselo, son los esposos Reche, ya, en 1947, ¿no? Después de todas sus investigaciones, ¿no? Vinieron acá por 2 temporadas y hasta una tercera a veces se está considerando. Prospectaron varios lugares y también excavaron estos lugares, ¿no? Es un sitio impresionante que de repente es uno de los sitios más monumentales de la época Cajamarca. Ellos lo excavaron y ellos dicen no, que pertenece al periodo Cajamarca en medio. Entonces, entendamos eso. Y si no entendemos, les vuelvo a repetir de otra manera. ¿Me han entendido ahí ahora o no? Sí, ahora sí. Ya. A ver, Lorena, ¿me has entendido ahora? Sí, profesor. Ya, ¿y por qué no contestaste ahora que hice la pregunta? Disculpe, profesor, estuve haciendo ¿Cómo? mi cena. Disculpe, profesor, estuve haciendo mi cena, pero sí le estoy escuchando, ahora ya le entendí mejor. Lo siento. Ya, mira, Lorena, por favor, yo entiendo de que están aquí en clases grupales y todo eso, ¿no? Pero al menos presten un poco de atención, porque si luego van al laboratorio y yo les hago alguna pregunta también, eso va a ir sumando en sus calificaciones ya. Ahorita ya apunté a todos los que no me han respondido. Al menos Grover y Clinton han respondido de manera errónea, de repente porque no se ha entendido, pero me han respondido. A mí sí, la verdad me parece una falta de respeto, ¿no? Que al menos yo les esté haciendo una pregunta y no respondan. ¿Por qué? Porque eso me dice que de repente voy a sacarme los audífonos que ya se descargaron. Ya. A ver, igual me escuchan, ¿no? A ver, chicos, respondan, porfa, para ver si los escucho bien. Sí, un poquito más bajito, pero... Ahora se le entiende, profesor. Ya. Ya, chicos, entonces, ya me entienden ahora de lo que les he querido preguntar. Los primeros que arman nuevamente, los primeros que arman una cronología en la época Cajamarca o para la cultura Cajamarca son los esposos Rechnin, ¿ya? Por favor, traten de entenderlo, apuntarlo, porque en su examen yo les voy a preguntar estas cosas, ¿ya? Van a tener examen porque veo que están muy desinteresados o no están leyendo las cosas que uno les da.
Ya, así que yo también estoy un poquito incómodo por esa parte, ya chicos, porque una cosa es que nosotros seamos chéveres y tengamos diferentes cosas, ¿no? Podamos intercambiar chistes cuando estemos en el trabajo, ahí en el laboratorio donde ustedes están aprendiendo cómo tratar estos diferentes etapas, ¿no? De la investigación arqueológica. Y otra de las cosas es que ustedes no cumplan, no lean, porque eso sí me parece una total irresponsabilidad, ¿no? Y otra cosa es de que estén en la clase, no me digan profesor no se entiende o monitor, como quieran llamarme, no se entiende, necesitamos que lo vuelva a repetir. Entonces, ahí hay que tener un poco más de cuidado, ¿ya? Ya, chicos, a ver. Grover, levantaste la mano, no sé si era para preguntar algo o se te había marcado. No, quería mencionar que yo tenía la confusión desde la lectura desde los Reichland, porque los Reichland Ujú. siempre mencionaban a Tello como el que les había dado, ¿no? O sea, brindado la información y por ahí también como que pensé que les había brindado la cronología. Ah, Entonces, no, esa era la duda que quería mencionar. ya, no. Ellos arman la cronología en base a lo que ellos investigan, prospecciones y excavaciones, Sí, básicamente, ¿no? ya le entendí, ya. Ya, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Ya, dale siguiente, por favor. Ya, no. Ahí, en la última diapositiva de la línea de tiempo. Entonces, Entonces, luego vienen otros investigadores, ¿no? Y ahí llegan los japoneses y ellos reafinan la cronología. Y ustedes lo pueden ver aquí al costado, ¿no? Ustedes pueden ver esta cronología que ellos hacen en base a las investigaciones que hacen, ¿no? Porque para empezar, los japoneses tienen mucho más tiempo trabajando acá, ¿no? Vienen y excavan más sitios, prospectan más sitios, no solo se prospectan 90 y tantos como los esposos Reichling, sino que duplican, cuatriplican, quintuplican el número y en base a esas investigaciones que ellos hacen a lo largo de los años, arman una cronología, ¿no? Y para que no sea igual a lo que habían investigado ya los franceses, ellos les cambian de nombre, ¿no? Ya el Cajamarca 1 le llaman Cajamarca inicial, Cajamarca temprano, ¿no? Luego el Cajamarca medio, pasan por el Cajamarca tardío y el Cajamarca final, ¿no? Y lo que es el Inca Cajamarca o la influencia Cajamarca, ¿no? Ahora, chicos, estoy viendo de que esta clase, pues, se va a extender un poco más, ¿no? Sin embargo, voy a tratar de hacerle lo más rápido posible esto de la cerámica. No le voy a explicar así a grandes rasgos, ¿ya? Pasa la otra cronología, perdón, la otra diapositiva. Ya, a ver, chicos, se han entendido, ¿no? Ya lo de la cronología de los Reisling y lo de los japoneses. ¿Sí han entendido? O si no, para volverles a repetir. Sí, ya mucho mejor. Ya, a ver, Leslie. ¿Lo puede volver a repetir, profesor? ¿Qué parte, Paola? ¿O cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Cuál es lo que no has entendido? O sea, como una conclusión acerca de la cronología que hicieron. Ya, pero no te entiendo la pregunta. Ya, mira, aquí justo donde tu compañero estaba poniendo la diapositiva, los esposos Redlen son los que arman una primera cronología en el Valle de Cajamarca, ya en el año de 1947, así como está ahí en la línea de tiempo, si puedes observar bien las diapositivas, vas a darte cuenta, ¿no? Ellos arman básicamente esta cronología con
los aportes de las diferencias de los tipos de cerámica que hay, ¿no? Y básicamente uniendo formas y decoración. Eso es lo que hacen la mayoría para empezar a diferenciar cronologías, ¿no? Y esto se complementa con los estudios de campo. ¿Por qué? Porque en campos, recuerdan que en campo van sacando por capas, ¿no? De repente hay una capa amarilla, no sé, una capa marroncita arriba, toda esa capa marroncita la retiramos y esa capa marroncita contiene cerámica, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de lo que hemos excavado en el Santa Polonia? Ya. Profesor, ¿a eso se refiere más o menos al estudio estratigráfico? Sí, al estudio estratigráfico, ¿no? Entonces, en esta capita marrón, de repente que está, no sé, a 10 centímetros de la superficie, podemos notar de que hay un tipo de cerámica, ¿no? Con una decoración, particular. Luego retiramos todo eso, lo guardamos en bolsas, ¿no? Y lo dejamos ahí para llevarlo al laboratorio. Retiramos la otra capa y hay otro tipo de cerámica, ¿no? De repente que se relaciona con otros estilos, con otros colores, no sé qué sé yo. Y ellos han hecho lo mismo que nosotros, han ido sacando capa por capa y luego ya han ido armando con correlaciones estratigráficas, han ido armando su cronología, ¿no? Y han tenido lo que es del Cajamarca del 1 al 5, ¿no? Obviamente que tuvieron errores, ¿por qué? Porque les vuelvo a repetir, ellos incluyeron cerámica que habían recogido de sus prospecciones, ¿ya? En cambio los japoneses, sí, dale siguiente. Los japoneses luego llegan en la década del 70, finales del 70, en el 79, y investigan, e incluso hasta hoy en día siguen investigando, ¿no? Los diferentes, bueno, ya personajes de personajes particulares, ¿no? Como el doctor Watanabe, por ejemplo, pero que de alguna u otra manera han seguido refinando todos estos aportes que ellos han ido dando. Ellos hacen una nueva cronología para la época Cajamarca, ¿no? Y tienen 5 fases también, ¿ya? Pero ellos ya no le llaman de Cajamarca del 1 al 5, sino también empiezan por el inicial, pasan por el temprano, se van al Cajamarca medio, luego pasan al Cajamarca tardío, al Cajamarca final. ¿Qué es lo que hace esta cronología una cronología maestra con pocos errores y que se sigue manejando, ¿no? Hasta el momento? Una, que ellos solo incluyen material que han excavado, ¿no? Ellos solo incluyen el material que han excavado y y por eso no tienen mucho desbalance, ¿no? En cuanto a lo que significan las cronologías. Y simplemente ellos dijeron, ¿no? Que en el Cajamarca medio había solo un A y B, y luego el doctor Watanabe en el 2009 hace una recalibración de toda esta cronología y aumenta el Cajamarca medio C. ¿Ya? Ahora las diferencias nuevamente son por lo mismo, por la decoración y por la forma de las vasijas. ¿Ya, hijos? ¿Ahora sí está entendido o lo vuelvo a repetir? A ver, la idea es que todos ustedes lo repitan, ya, lo entiendan, perdón. ¿Ya? A ver, Jocelyn, ¿se ha entendido o no se ha entendido? Sí, profesor, sí estoy entendiendo ahora. Ya, Patricia, Sí, profesor. Está entendido. ya muy bien. Ruth, ¿recién ingresas, Ruth? Tuve que salir, profesor, estuve en examen. Ya. Ya, igual la clase está siendo grabada y revisas, ¿ya? Porque Ya, a profesor, tus muchas compañeros gracias. les acabo de llamar la atención también porque no han estado entendiendo y no han dicho nada. Ya, Ya, bueno. profesor. Sigamos, los otros. Luego, a ver, chicos, quiero un poco de participación de ustedes ya, porque si no yo voy a estar hablando y no, ustedes tampoco no entienden. Sigue, estabas bien en la otra. Ya, ustedes recuerdan cuál es el material más distintivo de la cultura cajamarca, ¿cierto? Está en la pantalla. A ver, alguien que responda. Cajamarca Cualquiera. medio. No, el material, hijo. ¿Entiendes a qué me refiero por material? Claro. Ajá.
¿Cuál es Ah, era ya, el caolín. el caolín? Ujú. Ahí Clinton lo puso como mensaje, ¿no? Eso es lo diferente también. Y ustedes este, lo han podido leer en este último artículo que les he dejado de los japoneses, de Kazuo Terada con Rosho Matsumoto. Ellos dicen, ¿no? La cultura cajamarca empieza cuando empiezan a utilizar el caolín. ¿Por qué? Porque en la época del Aizón, ¿no? Del Aizón, que es la última fase ya de lo que concierne al periodo formativo, ahí ya empiezan a utilizar el caolín, pero no lo saben utilizar bien y lo mezclan con otras cerámicas, con esta cerámica roja normalmente que se conoce, y al mezclarlo pues obtienen una cerámica media, ya no roja, media anaranjada clarita, nada así, más o menos. Entonces, ustedes entiendan de que la cultura cajamarca se diferencia básicamente por eso, por su cerámica de caolín. E incluso los personajes, los investigadores que venían anteriormente acá a Cajamarca decían esto, ¿no? Hay una cerámica bella, de color blanco y muy bonito en su decoración, ¿no? Entonces, partamos de ahí, ya chicos, para la cultura cajamarca que empieza en qué año, más o menos. ¿No se acuerdan? A ver, los que han leído los diferentes artículos. A ver, Patricia, ¿te acuerdas tú en qué año empieza la cultura cajamarca? Sí, ¿por qué pones Clinton como con un signo de interrogación? ¿No estás tan seguro? Sí, empieza en el 50 antes de Cristo. ¿Ya? ¿Qué se refiere al final del intermedio, perdón, del horizonte temprano? Y que empieza o que empieza básicamente en, ¿cuál era el otro? Uno era el horizonte temprano y el otro, ¿cuál era? En la otra cronología, formativo, ¿cierto? Ya. Entonces, pone la siguiente diapositiva, Grover. Ya, entonces encontramos una cerámica básicamente bien utilitaria, ¿ya? Llámese platos, cucharas, tenemos cucharones, tenemos vasos, tenemos dentro de lo que se maneja con cerámica blanca, estoy hablando, ¿ya? Porque luego hemos podido ver que, e incluso en el Santa Polonia, cuando hemos excavado, ya hemos encontrado cerámica, de esta blanca, también con otra de la cerámica roja, que se refieren a ollas, bols, todas estas cosas, ¿no? Ya, bueno, y estas son básicamente las cosas más representativas, ¿no? De la cultura cajamarca, por eso les he puesto, ¿no? Aquí en la parte superior izquierda está lo que es la cultura, perdón, las cucharitas, ¿no? En el medio, esta que es una cerámica tardía, y me pareció bastante interesante, porque miren, tiene un personaje prácticamente que está dando a luz, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la carita, ¿no? La cabecita posiblemente de un bebito, ¿no? Y esta sea una escena de parto, prácticamente, ¿no? Que hayan querido representar. Luego están los otros platos, estos platos de caolín, ¿no? Luego más acá en la parte inferior izquierda también más platos. Y en la parte inferior derecha ya lo que es platos y lo que se conoce ya como trípode, ¿no? Como el trípode, estas que son unos soportes, ¿no? Para estos platos propiamente dichos, ¿no? Que es básicamente, eliminaron esta base anular y colocaron estos soportes, ¿no? Que eran mucho más estables para ellos. Dale siguiente. Ya, las formas más populares acá, esta es una diapositiva de Solciré que me pasó también, ¿no? Son, por ejemplo, los platos, el trípode que aparece en el Cajamarca medio C, pero que se hace mucho más popular y mucho más refinado en la fase Cajamarca tardío, ¿no? Tenemos a las cucharitas, bueno, también hemos encontrado crisoles, ¿no? O estas pequeñas miniaturas que son representaciones de cerámica grande,
pero a escalas muy pequeñas, ¿no? Ya Leslie y Patricia han podido excavar este tipo de vasijas, ¿no? Y esta de acá, que es un plato de Cajamarca inicial, que es propio de Iscoconga, ¿no? Y que se diferencia mucho, es un estilo muy representativo específicamente para el sitio de Iscoconga, ¿no? Solciré en el inicial marca un estilo que se llama el estilo Iscoconga, ¿no? En su tipología que hay armado. Cambia, por favor, Grover Lee. Ahora, esta cerámica representativa, ¿no? Es muy difícil de encontrar e incluso en el mundo, ¿no? Como ya les hemos venido repitiendo y creo que lo han escuchado de Solciré, de José, de Ricardo, que son mis colegas, ¿no? Y Solciré es la directora del proyecto en el que hemos participado. Solo se encuentra en 3 partes del mundo, ¿no? En la cultura Mimbres, en Estados Unidos, en la dinastía Shang en China, y bueno, se encuentra acá también en Cajamarca, pero en el Perú no fueron los únicos que los utilizaron, no fueron los únicos los cajamarcas, sino también los utilizan los recuay, ya en la zona esta de Huamachuco, de Recuay misma. ¿Ya, chicos? Siguiente. Ahora, nosotros no conocemos solo la cultura cajamarca por su cerámica, sino de que hay otros materiales que complementan todo este desarrollo cultural, ¿no? Ellos no fueron unas personas que desarrollaron cerámica, ¿no? Sino que también tuvieron, por ejemplo, el conocimiento del trabajo lítico, ¿no? Que es un conocimiento de épocas muy pasadas, pero también transformaron otras cosas, ¿no? Como son los ocios animales, los volvieron a veces herramientas, ¿no? Como ustedes pueden ver este tupu, de este que dice 2 centímetros en la parte media superior. Grover, ¿puedes señalarlo, por favor? ¿No? Que es un tupu, es una especie de agarradera, ¿no? Lo que ahora las señoras se ponen ahora sus polleras, creo que se llaman, ¿no? Estas que se colocan aquí encima por el frío y se lo agarran con estos y lo agarran, ¿no? Como si fuera un imperdible. Ajá, chévere. Utilizas el puntero, bacán. Entonces, Marian también que encontró en una de las áreas, ¿no? El que está a tu izquierda, Grover, el que está con la mano extendida, que es una especie de pendiente, que es la transformación del hueso también propiamente dicho. Y luego tenemos también el ocio animal, ¿no? Que es bastante representativo, que lo conocemos, ¿no? Hemos sacado bastante ocio animal, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos de roedores, de un cráneo de roedor. Ahí luego en las imágenes estas pequeñas hay fémur de roedor, ¿no? Es exactamente, y abajo, la que está inmediatamente abajo, esa es una pelvis de roedor, ¿no? Luego tenemos otras cosas que nos identifican también como parte de estas cosas que también acogieron y desarrollaron de la naturaleza, ¿no? Y que subieron a acoger, hacer los suyos, domesticar posiblemente, ¿no? Estas especies, o que de repente simplemente la cazaban para comer, ¿no? Las especies de los cérvidos, por ejemplo, está en la parte media inferior. Ustedes pueden ver un asta de venado, ¿no? Un asta de venado bastante grande. Y luego en la parte media centro, que ya Grover ahorita le señala, hay semillas, por ejemplo, ¿no? Que estarían relacionadas posiblemente con lo que se conoce con la ñuña, o también creo que le llaman frejol reventón, ¿no? Todas estas cosas han sido recuperadas en el sitio bueno, aquí he puesto lo que son las 2 fotos superiores a la izquierda y centro. Esto les he sacado recién del proyecto arqueológico que hemos realizado nosotros, ¿no? Y pero los demás, por ejemplo, lo que les acaba de señalar Grover, lo de la ñuña, ¿no? Estos frejoles, este colador que está acá al costado, el asta de venado, todos eso lo he sacado e incluso los instrumentos líticos los he sacado del registro que se tiene para el proyecto de Iscoconga.
Ya, y también, bueno, estas representaciones de, por ejemplo, del trabajo del hueso nuevamente, que es una representación de una flauta en miniatura, ¿no? Ahí justo donde Grover está dando con el puntero. Ya, chicos, a ver, siguiente. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Esta flauta en miniatura hecha de hueso era funcional o solamente era como una representación de lo que Buena de verdad eran pregunta. sus instrumentos? Buena pregunta. Normalmente las miniaturas es muy posible de que no sean funcionales, ¿ya? Porque son simplemente para representar algo, ¿no? Que en escala mayor o en escala natural a la que nosotros lo conocemos, podría tener una función no específica y ellos ya sabían esa función. Entonces representaban estos o hacían estas miniaturas en representación de, yo he probado esta flautita, no tiene, por ejemplo, un pico o algo para que pueda ser soplada, ¿no? Yo le he limpiado bien ahí, e incluso ahí, cada uno de los orificios, pero no funciona. Lo que sí es diferente con el tema de las miniaturas de vasija, ¿no? Como estas pequeñas miniaturas que ha excavado Patricia con José, que se han encontrado en el área de José y creo que también han encontrado a Ricardo. Estas, creo que sí tienen algún tipo de comida. Todavía Sadie les está sacando las pruebas de almidones. Bueno, ya le sacó las pruebas, simplemente está haciendo la revisión esta que hace en el microscopio, pero ya hay algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, que sí se ha encontrado algún tipo de almidón, ¿no? De algún alimento ahí dentro. Entonces, a veces pueden ser funcionales, sí, pero en otros casos no, porque además la intención de hacer estas miniaturas es representar la funcionalidad de que ellos ya tenían preconcebida, ¿no? A ver, Grover, si me entendiste, si no te Sí, explico de otra sí manera. entendí. Era más como algo representativo de lo que ya tenían. Pero Ujú. entonces, no se encontraba hasta ahorita un instrumento funcional en las Que yo excavaciones. sepa, que yo sepa para lo Cajamarca, específicamente, instrumento musical, hasta el momento creo que para la época formativa hay un par, pero para la época Cajamarca, propiamente dicho, no. Lo que sí, por ejemplo, cuando yo era estudiante, me iba a la casa de un amigo en Batangrande, ¿no? Ahí por la zona que está más o menos a 60 kilómetros al noreste de Chiclayo. Y en este sitio tenía un compañero, ¿no? Ustedes saben, Batangrande es uno de los principales lugares para la época Sicán o Lambayeque. Y este sitio, pues, es importante porque, bueno, ahí se desarrolló, ¿no? La cultura lambayeque. Y ahí he podido encontrar flautas hechas de hueso de animales, ¿no? Bueno, ahora ya sé que son de animales, pero no sé si en ese momento no sabía, ¿no? Pensé que eran de humanos, pero sí eran flautas hechas de hueso de animales y esas sí eran funcionales, pero eran a tamaño real, ¿no? Más o menos ahí unos 20 centímetros de alto tenían, ¿no? Esta no tiene ni 5. Entonces sí hay instrumentos funcionales, e incluso la cultura mochica representa algunos tambores, ¿no? Y se han encontrado en excavación tambores también para la cultura moche, ¿no? Se han encontrado tambores, ¿no? O sea, estos lugares, estas cosas, estos instrumentos también formaron parte del desarrollo cultural de repente para la representación o para animar la fiesta, ¿no? En unas posibles ceremonias. Así de que básicamente estas miniaturas están representando estas cosas, ¿no? Está bien, profesor, gracias. Ujú. Ya, dale siguiente. Ya, chicos, entonces, aquí tienen una comparación de la cronología de la cultura cajamarca, ya, y aquí me voy a quedar, ya, chicos, porque veo que ya están un poco cansados, no sé, bueno, ya para las próximas clases voy a hacerles lo que es
lo que es básicamente lo que confiere el Cajamarca temprano, medio desde su arquitectura y también desde la cerámica. ¿Ya, Grover? Entonces, aquí voy a terminar. Ya, ahora ustedes pueden ver aquí en este cuadro cronológico que es del archivo de proyecto de arqueológico Cajamarca, ustedes pueden ver, ¿no? Las dos cronologías que ya les había dicho ya para lo que es los esposos Reichling, y luego lo que hacen los japoneses, ¿no? Primero, en 1985, que es ese Terada y Matsumoto, ¿no? Y que se complementa con lo de con lo que les con las lecturas que les he dado. Ya, chicos, entonces tenemos que el Cajamarca 1 es contemporáneo de los franceses, es contemporáneo con lo que es el Cajamarca inicial de los japoneses, ¿ya? Grábense esta cronología, por favor, ¿ya? Y va desde el 50 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo, ¿ya? En el 100 después de Cristo hasta el 500 después de Cristo está el Cajamarca 2 o lo que conocen los japoneses como el Cajamarca temprano, ¿ya? Ya, después en el 500 después de Cristo empieza lo que es el Cajamarca medio, ¿ya, chicos? Y en el Cajamarca medio, bueno, tenemos 3 subfases, pero para los esposos Reichling eran la cerámica Cajamarca 3 en su cronología de ellos, ¿ya, chicos? Ahora, bueno, esto de las subfases ya les voy a ir explicando porque hay diferencias en la decoración, pero también en la forma de cada una de estas de la cerámica. Por ejemplo, acá en el Cajamarca medio C es donde aparecen estos trípodes medio gorditos. No sé si han visto en excavación, hay unos trípodes medio gorditos que en algunos casos son como sonajeros. Sí, justo ahí lo que está señalando, ¿no? Y luego ya lo que es el Cajamarca tardío que empieza en el 900 después de Cristo. Y lo que es ya la fase Cajamarca 5 para los franceses, que empieza que es similar, bueno, a lo que se tiene ya para lo Cajamarca final, que es la influencia inca, ¿no? Para la fase Cajamarca de los japoneses. Ya, chicos, y aquí me voy a quedar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hola, chicos. No, ninguna, profesor. Gracias, Lorena. A ver, Jocelyn, Patricia, ¿tienen alguna pregunta? No, ¿podrías repetirlo de nuevo, por favor? ¿Todo? Sí. Ya. Miren, aquí en la parte izquierda, ¿cierto? Porfa. Separa toda la franja, ajá, marca ahí, o sea, señálales toda la franja esta ahí. Los esposos Reichling son los primeros que hacen la cronología en los Cajamarcas, ¿cierto? Ya, estos personajes, dividen en 5 fases, ¿cierto? Y nos dan una cronología. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahora? Luego los japoneses, como ya les había dicho, hacen una segunda cronología y afinan lo de los Reichling, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí ya Solchiré ha hecho una comparación, ¿no? Temporal, más o menos, de la contemporaneidad de estas dos cronologías, ¿no? Y nos dicen que el Cajamarca inicial empieza en el 50 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. ¿Ya? El Cajamarca temprano, que es equivalente al Cajamarca 2 de los franceses, empieza en el 100 después de Cristo hasta el 500 después de Cristo. ¿Ya? El Cajamarca medio de los japoneses es equivalente al Cajamarca 3 de los franceses, y este empieza en el 500 después de Cristo hasta el 950 después de Cristo, ¿no? Y hay 3 subfases ahí que ya les voy a explicar con las diferencias cerámicas posteriormente. Luego está la fase Cajamarca 4 para los franceses,
que es equivalente al Cajamarca tardío de los japoneses, ¿no? Y este empieza del 950 hasta el 450, perdón, hasta el 1470 después de Cristo. Ya, luego viene lo que es la influencia inca y lo que es lo Cajamarca 5 para los franceses, que empieza en el 1470 y acaba en el 1532 con la llegada de los españoles. ¿Mejor? Sí, muchísimas gracias. Ya, muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ah, frío. Cajamarca intermedio. Y el Cajamarca intermedio de Grover estaría más o menos del 500 al 950 después de Cristo. Ya, alguna otra consulta, chicos? Ya, a ver, nada, ¿verdad? Si no, ya para ir terminando. Chicos, a ver, respondan por favor. No, ya ninguna. Ya, entonces ya vamos a terminar la clase, ¿ya, chicos? Por favor, si no han entendido, me hacen unas preguntas por el WhatsApp o si no, ya mañana en el laboratorio. Nos vemos todos ahí, ¿ya, chicos? Mañana no se olviden de 2 a 6 de la tarde vamos a tener el laboratorio y la asistencia es conforme a lo que ya me han dado sus horarios, ¿ya, muchachos? ¿Ya? Sí, ya bueno. Una última foto ahorita para enviarle ya la evidencia. Prendan sus cámaras, por favor. Rápido, chicos, para hacerlo más corto, ¿ya? Lorena, Jocelyn, Clinton. Ya, a ver. Lorena. Única que sonríe es Patricia. Ah, no, a Roberta que le hace la competencia. Ya, muchachos, entonces ya nos vemos mañana, ¿ya? Cuídense mucho. Gracias, Percy, hasta mañana. Ya, chicos, hasta luego. Chao, Clinton. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.